Qué pena que no les prenda la cámara, estoy con datos y estoy segura que se me va a caer. Sí, prendo la cámara y presento y aparte hablo. Bueno, no sé si ya todos vieron, pero al correo ya les tuvo que haber llegado, em, ella les tuvo que haber llegado la retroalimentación del quiz. Entonces, entonces, pues para que la revisen, sé que hay una pregunta, pues con la doctora mientras lo estaban presentando, había una pregunta del mutuo disenso que ella me dio a entender que iba a mirar qué tal, o sea, qué tal les iba con esa pregunta para determinar si le daba algún valor a aquellos que habían respondido otra respuesta, que era menos verdadera que la correcta, porque pues ustedes saben que cuando hay respuestas múltiples, tal como se los tuvieron que decir en el ICFES, cuando lo presentaron, pues es la más correcta, no la parcialmente correcta. Entonces, pues sí, la doctora, para decirles eso, como darles una, un poco de esperanza, la doctora dijo que estaba pensando en darles unos puntos o reconocerles unos puntos en razón de los que hayan respondido la otra. Y por otro lado, sí me dijo que el parcial, como es de costumbre, son casos. El parcial sí es abierto para que ustedes escriban, para que ustedes argumenten, para que ustedes justifiquen. El parcial suele ser más largo y pues sí, suelen tener casos casi que de todos los contratos o temas que se vean hasta ese punto. No sé si de eso tengan alguna pregunta o podamos dar inicio a la monitoría. Listo, entonces, ¿cómo no? Entonces, Lucas, si quieres, comienza. Voy. Bueno, ya les prendo la cámara. Me disculparán el tono de voz por si sueno cansado. Es porque estoy un poco cansado. Sé que todos estamos en semana de parciales, entonces la idea tampoco es que esto sea eh, tan dispendioso. Disculpen un momentico que ahora, a ver, voy. Ya les comparto pantalla. Listo. Ahí están viendo la pantalla. Sí, pues se ve. Listo, muchas gracias. Bueno. Ayer debieron ver con Juan hasta Arras, debieron terminar el tema de Arras, que como él bien les debió decir, hace parte, por supuesto, de la formación del consentimiento en los contratos de compraventa. Entonces, ahora voy a exponer muy brevemente este mismo consentimiento, esta misma formación del consentimiento de los contratos de compraventa de mercaderías internacionales según la Convención de Viena. Aprovecho para repetirles. El parcial lo tienen en los próximos días. Impriman la Convención de Viena, resalten los artículos, los parágrafos, los incisos que consideren apropiados, porque a la hora de entrar esto pasa sobre todo con procesales, pero con contratos también sucede lo mismo, y es que uno tiene que saber dónde buscar las cosas en los códigos, o en este caso en la convención. Si uno no sabe dónde buscar las respuestas, pues a uno sencillamente se le acaba el tiempo. Entonces, eso ténganlo presente. ¿Cómo se forma el consentimiento en la Convención de Viena? Bueno, la compraventa internacional es consensual, siempre consensual. Ahora, por supuesto, pues se permite que las mismas partes, dentro de su libertad contractual, dentro de su autonomía, establezcan requisitos para si se quiere, el perfeccionamiento del contrato. Entonces, oferta y aceptación. La Convención de Viena, a diferencia del régimen interno, distingue entre propuesta y oferta.
Aquí hay una relación realmente de, como de género y especie, ¿no? El género sería la oferta, la especie sería la propuesta. Listo. Entonces, para una propuesta considerarse una oferta, tiene que ser suficientemente precisa, estar dirigida a una o a varias personas determinadas, esto es importantísimo, ya lo vamos a ver, y tiene que indicar claramente, según la buena fe, la voluntad del oferente de quedar ligado por la aceptación. Esos son los tres requisitos, eso está en la Convención de Viena, no recuerdo bien el artículo, me excusarán, pero bueno, tal vez 15 o 16. El caso es que al leer el artículo, esos son los tres requisitos que se desprenden. Ser suficientemente precisa, estar dirigida a una o varias personas determinadas e indicar la voluntad del oferente de quedar ligado por la aceptación. Y aquí, por supuesto, también hay diferencias con el régimen interno. Ya vamos a ver todo eso. Entonces, primero, el primer requisito, que sea suficientemente precisa. Este requisito cobija realmente los elementos esenciales del negocio jurídico, es decir, cosa y precio, la determinación o la determinabilidad de los mismos elementos esenciales, pero aquí se genera un problema interpretativo, que es donde los abogados tienen que aparecer a solucionar estos conflictos. El artículo 55 de la Convención de Viena dice que si el contrato ha sido válidamente formado y no incluye precio, se entiende que se acordó el precio generalmente cobrado, el precio común del mercado, dicho. Y aquí, en torno a esto, mejor dicho, en torno a esta norma supletiva, si se quiere, se han elaborado tres teorías. Primera, la convención tiene una parte dirigida a la formación del contrato y otra a los efectos del contrato. Es decir, la convención tiene dos partes que son separables en lo sustancial. Esto significaría que los estados pueden adherirse a una parte o a ambas. Y pues a la hora de dirimir el conflicto contractual tendría que ver si se adhirieron a la parte correspondiente. De hecho, esto es correcto. Si no me falla la memoria, hay países como Argentina, Paraguay, entre otros, que se han adherido parcialmente a la Convención de Viena. Y pues precisamente eso es algo que se tiene que tener en cuenta en caso de que esos regímenes jurídicos estén involucrados. La convención habla, esta es la segunda teoría, de que el contrato ha sido válidamente celebrado, algo que no regula la convención, no. Por lo que habrá que analizar la norma interna del país y analizar si la ley contempla la posibilidad de que haya una compraventa sin precio, sin un precio determinable. Esto es realmente una remisión al régimen interno que corresponda para solventar este vacío contractual entre las partes que no pactaron un precio. Listo, entonces esta teoría propugna porque se remita a las legislaciones internas, a los códigos civiles, a los códigos de comercio internos para aclarar esta controversia. La tercera teoría establece que la discusión o la polémica, si se quiere, no es tanto de validez del contrato, sino que pues, el contrato sencillamente no se podría necesariamente formar, ¿sí? Nacer a la existencia jurídica. Por lo tanto, habrá que analizar si las partes consideran que hay contrato. Entonces, milenario criterio de interpretación que es acudir a la voluntad de las partes en este caso, solventar la controversia. En caso de que las partes consideren que sí hay un contrato, en ese caso se entiende que el precio es el generalmente cobrado, que es la norma supletiva del artículo 55 de la Convención. Ese, por ejemplo, es uno que valdría la pena anotar, resaltar a la hora o antes de entrar al parcial. B, que la propuesta esté dirigida a una o varias personas determinadas. Es decir, ¿esto qué significa? Pues muy sencillo, pero como dice Jaramillo de Financiero, pues, ojalá vean esa clase con él, dice, lo obvio causa ceguera.
Y es que, hombre, pues sí, tiene que estar dirigida a una o varias personas determinadas para surtir efectos, pues la propuesta a las personas indeterminadas o a sujetos indeterminados no son obligatorios en el régimen internacional, no son obligatorias en el régimen internacional. Aquí hay, bueno, aquí sí surgen algunas diferencias con el régimen civil y comercial interno. En el Código de Comercio, por ejemplo, se establece que la oferta a personas indeterminadas, es decir, como ofertas públicas, pauta, publicidad, realmente la discusión es en torno a la publicidad, ¿no? A la pauta. Pero en el Código de Comercio se establecen un par de excepciones a esa regla de la no obligatoriedad. Y es, la primera es cuando se exhiben mercaderías en las vitrinas por un precio determinado. En esos escenarios, cuando uno, por ejemplo, va a un centro comercial, bueno, no sé, que ustedes se fueron a, bueno, a cualquier centro comercial y saben o sabrán, espero, que tiendas como Arturo Calle ponen maniquís al frente con los trajes, con las corbatas. En esos escenarios, pues claramente es una oferta a personas indeterminadas, pero en caso del consumidor o del comprador en caso de que el consumidor o el comprador quiera comprar, pues en este caso sí será obligatoria en esos términos para el agente, para el vendedor, digamos para Arturo Calle. ¿Y qué será obligatorio? Hombre, el precio de ese traje, el precio que están exhibiendo de ese traje en vitrina y la calidad que del producto que se está exhibiendo por vitrina. Esa es la primera excepción. La segunda, la oferta pública es obligatoria de bienes de género que no tengan digamos, particulares o particularizadas en una circular. Bueno, entiéndase por circular publicidad, pauta. eh, o, eh, sí, publicidad o pauta. Esta será obligatoria hasta el día siguiente de la publicación del anuncio. Esto, pues, los ejemplos históricamente más usuales eran los avisos en los periódicos. Si ustedes todavía tienen abuelos, abuelas que lean, que estén suscritos al Tiempo o al Espectador en físico, en impreso, eh, pueden un día de estos ir, visitarlos y revisar que todavía efectivamente hay mucha pauta en los periódicos. Pero en este escenario, pues digamos que se han generado problemáticas con el comercio digital, ¿no? Y bueno, ahí entra a jugar precisamente el Estatuto del Consumidor, pero ya lo vamos a mencionar. El Estatuto del Consumidor, Ley 1480, establece que una oferta es obligatoria hasta que se agote el plazo que señala la oferta, se cumpla la condición de agotar existencia que debe incluirse en la oferta. Es decir, la oferta tiene que decir hasta que se agoten existencias o, por ejemplo, los primeros 5.000, bueno, los 5.000 es mucho, pero los primeros 500 eh, eh, ciudadanos, compradores, se acerquen a nuestras tiendas en Bogotá o en Antioquia o donde sea, en cualquier jurisdicción, podrán acceder a un descuento del 50% en determinado producto, en los primeros 500, los primeros 1.000, etc. Eso pues tiene que aclararse en la oferta, sea de manera estricta, sí, fijando el número, o sea de una manera general o abstracta, que pues, sería como acostumbramos ver, que es hasta que se agoten existencias. Y si no se aplican las anteriores, pues hasta que se revoque la oferta. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que no se agotaron existencias, pasaron 6 meses, no necesariamente se fijó un plazo. Bueno, hombre, pues se revoca la oferta, listo. Y esto se publicita, por supuesto. Una importante pregunta, ¿qué es una oferta en el Estatuto del Consumidor? Alguien hágame el favor de leerme, eso debe ser el artículo quinto numeral 9 o 10 de la ley 1480. ¿Alguien puede leerme eso? Creo que es 10. El artículo quinto es el que fija las definiciones.
Bueno, ¿alguien me va a ayudar leyendo el mencionado artículo? El promociones y ofertas. Sí, 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 señora María Camila. Ofrecimiento temporal de productos en condiciones especiales favorables o de manera gratuita como incentivo para el consumidor. Se tendrá también por promoción el ofrecimiento de productos con un contenido adicional a la presentación habitual, en forma gratuita o a precio reducido, así como el que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, tales como rifas, sorteos, concursos y otros similares, en dinero, en especie o con acumulación de puntos. Listo, María Camila, muchas gracias. Bueno, pues esa es la definición que establece la Ley 1480, el Estatuto del Consumidor, para las ofertas y promociones. Y realmente lo que tienen que sacar de aquí es que tiene que ser temporal, hay un factor temporal, es decir, si la empresa decide reducir de tajo todos los precios de todos sus productos en un 5% por X o Y motivo, no sé, no hubo inflación el año anterior, entonces decidieron ponerse generosos y reducir sus precios en un 5% de manera permanente y general, eso no es una oferta, ¿sí? Y por supuesto, tienen que ofrecerse los productos o los servicios en situaciones más favorables para el consumidor, más favorables para el consumidor. Sean más favorables, bien porque cuestan menos, ¿no? Cuestan un 50, un 20% menos, o sencillamente lo están regalando, también pasa. O más favorable porque por un mismo precio incluye más producto o más servicio. ¿Listo? Ese, por ejemplo, es un artículo del Estatuto del Consumidor que deberían tener presente. Bueno, no creo que ese lo necesiten en el parcial, pero no sobra que lo lean. ¿Listo? No sobra que lo lean. Eso define las ofertas en las relaciones de consumo. Listo. Y el tercer elemento esencial. C, indica la voluntad del oferente de quedar ligado por la aceptación. Y entonces, otra vez, volvemos a las discusiones interpretativas. ¿Cuándo indica la oferta la intención del oferente de quedar obligado, de quedar ligado por la misma? Listo, pues hay tres escenarios. Cuando se dice expresamente, cuando se dice expresamente y textualmente de manera clara que esta oferta pues eh, será aceptada o será obligatoria para el oferente. Cuando se desprende de las circunstancias aplicando la buena fe de las partes y el sentido que le hubieran dado personas razonables a la oferta. Bueno, y aquí pues volvemos a la discusión de los criterios interpretativos. Buena fe, sentido asignado por una persona razonable al contenido de la oferta, a la sustancia, al texto de la oferta. Y tercero, cuando se incluyen todos los elementos esenciales de manera íntegra. Por ejemplo, eh, bueno, se define exactamente se definen exactamente las características del bien, la calidad, sus elementos y, por supuesto, el precio que se cobrará. En ese escenario, pues se incluyen los elementos esenciales y uno entiende que se está indicando la voluntad por parte del oferente de quedar ligado por la aceptación de esa empresa por la otra persona. Aquí hay un cuadro para que vean las diferencias entre la oferta, bueno, realmente entre las figuras de oferta en el régimen internacional de la Convención de Viena y en el Código de Comercio. No voy a detenerme punto por punto porque les vamos a enviar estas diapositivas como siempre bueno, como lo haremos a lo largo del semestre, seguimos comenzando entonces. No puedo decir que como siempre lo hemos hecho, pero como se hará a lo largo del semestre, les compartiremos estas diapositivas para que ustedes puedan repasar esto con tranquilidad y con calma. Ya ahorita hay otra tabla. Fíjense que aquí surge estas dos preguntas, ¿no? ¿Puede revocarse la oferta y cuándo puede hacerse la revocación?
Entonces eso es lo que vamos precisamente a ver. Y la Convención de Viena tiene dos figuras diferentes que lo que buscan es anular la eficacia de la oferta. Es decir, entiéndase por eficacia ese germen de una obligación que lleva consigo la oferta. ¿Sí? Entonces está el retiro, que se da antes de que produzca efectos la oferta, y está la revocación, que se da cuando la oferta ya produce sus efectos. Miren, en cuanto al retiro es bastante sencillo porque pues se establece que la oferta se puede retirar antes de que, o mejor dicho, el retiro de la oferta debe llegar antes o de manera simultánea que la oferta. ¿Listo? Eso en cuanto al retiro. El retiro o el documento que cita o que oficializa el retiro de la oferta debe llegar antes o de manera simultánea a la oferta que está buscando anular. Alguien alzó María Camila. Lucas, una pregunta, ¿ese retiro se debe hacer de la misma forma en la que se hace la oferta o puede ser por otro medio distinto? Esa es una buena pregunta. Sabes que no sé si Cárdenas habla sobre eso. Regálame un momentico. Que quiero, antes que nada, miren, esto apréndanlo. A mí la, la, la- las mismas circunstancias me obligaron a interiorizar este hábito. Siempre que ustedes tengan una duda, remítanse inmediatamente a los códigos o si es una duda sobre alguna sentencia, remítanse a la sentencia, remítanse al libro, bueno, en este caso, pues es el libro de Cárdenas, ¿no? Pero, pues miremos qué es lo que dice Cárdenas al respecto, sobre la modalidad del retiro. Retiro de la oferta, de convención. Mira, aquí está. Voy a leer estos párrafos, no son muy largos, pero creo que valen la pena para solventar la duda. La convención permite el retiro de la oferta aun aquella irrevocable, siempre que su retiro llegue al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Ello obedece a la circunstancia que en tal caso no se ha lesionado la expectativa que puede tener el destinatario de la oferta. Si él mismo no la conoce, él no pudo haber tomado decisiones fundadas en ella. Esto es lógico. El Código de Comercio no consagra expresamente esta regla, pero de lo dispuesto en él parecería que ella puede ser aplicada en la medida en que se entienda que la comunicación no consiste simplemente en que la oferta se remita, sino que llegue al destinatario. En efecto, el artículo 846 del Código de Comercio establece que la propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. Ahora bien, este análisis presenta una dificultad y es que el artículo 845, cuando estamos hablando aquí del Código de Comercio, ¿no? Dispone que se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. De esta manera, se podría señalar que si la propuesta ha sido enviada por correo, ya no podría retirarse. Sin embargo, la expresión entender del 845 significa, según el diccionario, entre otras cosas, discurrir, inferir o deducir. Por consiguiente, la regla legal lo que hace es inferir del uso de un medio adecuado que la oferta ha sido comunicada. Se trata, pues, en el fondo de una presunción que por ello admite prueba en contrario. ¿Listo? Yo creo que ahí está la respuesta, por lo menos en el régimen interno. El tema, fíjense que el Código de Comercio lo que establece es una presunción de medio adecuado para la comunicación, de un medio eficiente para esa misma comunicación. La eficiencia en este escenario, pilas con esto, por supuesto, se mide con relación a la oferta inicial, ¿no? Eh, 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 bueno, a ver, es que cómo les pongo un ejemplo sin que sea un absurdo. Eh, bueno, voy a ponerles un ejemplo absurdo para que por lo menos puedan distinguir. La oferta se mandó por correo, por el sistema de correos, 472 se mandó. Eh, Se demora
5 días en llegar porque lo enviaron a una región recóndita del país. Y resulta que el, 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 el destinatario tiene Starlink, este satélite portátil, es satélite, ¿no? Esta antena portátil de Elon Musk, entonces tiene un internet de altísima calidad y velocidad. Y antes de que reciba el correo, la hoja de papel o los documentos en físico, pues se le comunica por un medio digital pues que se hace el retiro. Sé que es un ejemplo ridículo porque, hombre, pues los agentes al final del día, los agentes económicos, individuos, las personas naturales y las personas jurídicas buscan aumentar siempre la eficiencia y minimizar los costos. Y hombre, si sale gratis, o, pues por lo menos si está incorporado al servicio que tienen de Microsoft 365, que es lo que todas las empresas usan, no les genera ningún costo adicional mandar un correo para hacer la oferta, hombre, pues la gente opta por acudir a ese medio. ¿Listo? Tocaría entonces evaluar si el medio por el cual se remite el retiro es igual o más eficiente que ese correo. ¿Listo? No sé, María Camila, no sé si ahí te quedó más o menos claro. Sí, muchísimas gracias. Listo, listo, listo. Bueno, eso en cuanto al retiro. Y en cuanto a la revocación, la revocación en la convención es, aquí bien, la regla general es que se da cuando la oferta ya produce sus efectos, ¿no? Eh, y no necesariamente se tienen que entender por efectos los jurídicos, ¿no? También aquí, por ejemplo, se cobija la buena fe del agente receptor, ¿sí? Se empezó a obrar de manera inequívoca y clara hacia la ejecución de esa oferta y de la materialización de la misma. Entonces, bueno, aquí sí voy a leer el, el directo del libro de Cárdenas. El principio general que establece la convención es que la oferta es revocable. En este sentido, la regla es distinta a la del derecho colombiano. A tal efecto, el artículo 16, aquí estamos hablando de la convención, ¿no? Artículo 16 dispone que la oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes de que éste haya enviado la aceptación. Entonces, aquí es fácil uno enredarse en este espacio. Disculpen si escuchan el perro ladrando en el fondo. Pero fíjense lo que dice la convención, y Cárdenas la cita textualmente en su libro. Dice, si la revocación llega al destinatario antes de que éste haya enviado la aceptación. Es decir, en el retiro se presenta cuando el destinatario ni siquiera ha recibido la oferta, ¿no? O la recibe simultáneamente con el retiro. Y en esta, la revocación se da cuando el destinatario no ha enviado la aceptación de la oferta. Y bueno, realmente es eso, frente al retiro y la revocación. Hay otras obligaciones que surgen aquí al respecto. Em, si les interesa el tema, abran el libro de Cárdenas, él lo explica, por supuesto, con mayor detalle que en la monitoría. Creo que incluso que en la clase, no sé, bueno, cuando yo vi esta materia no se detenía mucho en explicar los efectos jurídicos de cada una de estas figuras, pero es importante tener clara esa distinción, el momento en el cual se da el retiro o la revocación. ¿Listo? Entonces, repito, el retiro se da antes o de manera simultánea a cuando se reciba la oferta, la revocación se da antes de que el destinatario de la oferta envíe su aceptación. Y bueno, pues el debate ahí ha sido precisamente qué se entiende por envíe la aceptación. No sé si todavía ponen el caso en clase, creo que esta era la doctora Gira, que explicaba que hubo un caso conocido de una controversia internacional contractual
porque se envió la aceptación de la oferta por el mismo medio en que se recibió la oferta, pero esta aceptación se perdió. Claro, estamos hablando de una época en donde no imperaban los medios de comunicación digital. Eso se mandó por correo y me parece que la aceptación había quedado estancada en una máquina, en una caja, algo por el estilo. Y pues se generó la controversia, se llegó a la conclusión de que, pues hombre, si se había enviado la aceptación, la oferta se entendía como existente y como válida. ¿Listo? Eh, sí, esto frente al retiro de la revocación. Eh, listo, aquí volvemos, continúa la tabla. Eh, si quieren tomarles pantallazos, pero igual insisto en que nosotros les vamos a enviar estas diapositivas para que las revisen de mañana hasta el día del parcial. Yo creo que hasta aquí llego yo. Entonces le cedo la palabra a mi compañera Laura para que pues continúe con su, con su parte. Quedo pendiente y a todos muchísimas gracias por conectarse, por la paciencia, por hacer preguntas, por supuesto. Eso, repito, aprovecho y la ocasión para repetirles. Si ustedes nos escriben bombardeándonos con preguntas la noche antes del parcial, no les vamos a responder. No les vamos a responder. Entonces, si no han empezado a estudiar, empiecen a estudiar hoy mismo, mándennos sus preguntas mañana. Hoy mismo pueden mandarnos sus preguntas hoy a la medianoche y nosotros les contestamos mañana a las 6 de la mañana. Pero si nos escriben la noche antes del parcial, como ya nos ha pasado en anteriores semestres, no les vamos a contestar esas preguntas porque, hombre, nosotros también estamos estudiando para parciales y realmente es, si se quiere, un abuso del derecho que tienen a preguntar. Entonces, aprovechen y mándenos sus preguntas de una vez. ¿Listo? Bueno, a todos yo me despido, una muy feliz noche. Listo, entonces continuando con la monitoría, que incluso por solicitud de ustedes va a ser muchísimo más cortica. Entonces seguimos con lo último que vieron en la clase antes de su quiz, que es el objeto. Entonces, cuando el Código Civil se refiere al objeto, este hace referencia al objeto de las obligaciones principales del contrato. Entonces, o sea, si hacemos referencia a las obligaciones principales de la compraventa, el objeto de las prestaciones principales van a ser la cosa y el precio. Entonces, vamos a ir primero con la cosa. El precio, pues, se demora mucho más, no lo han visto. Entonces, por ahora vamos con lo que han visto de cosa, que es licitud y determinación. También Gira les dijo, y pues es algo que digamos en la vida práctica se puede ver, y es que cuando una persona vende una casa o bueno, en general hace una venta sobre cualquier cosa mueble o inmueble, porque como sabrán se pueden vender los derechos de dominio sobre las cosas muebles, las cosas corporales como incorporales, a lo que se obliga la persona es a transferir el derecho a dominio sobre la cosa. Y a pesar que o sea, digamos lo que en la práctica, en los contratos de compra-venta se dice, bueno, en general la gente dice, te vendo mi celular, te vendo mi carro, en realidad lo que se está transfiriendo es el derecho a dominio sobre la cosa. Técnicamente, el objeto de la obligación de quien vende no es la cosa misma, sino el derecho que sobre ella se tiene, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, uno de los objetos del contrato de compraventa va a ser la cosa y la obligación principal del vendedor es transferir el derecho patrimonial sobre esta cosa. La cosa tiene que ser lícita. Entonces, no pueden celebrarse contratos de compraventa sobre cosas cuya enajenación esté prohibida en la ley. Una cosa que se me olvidó decirles, la venta puede tener por objeto un derecho real, un derecho personal, un derecho de crédito o un derecho intelectual. En caso tal de que no sea el derecho de dominio, que es lo que usualmente se entiende que es lo que se vende, pues se tiene que especificar cuál es el derecho sobre la cosa que se está vendiendo. Pero digamos lo que en términos generales eso es como para la vida práctica, los parciales usualmente sí hablan de transferencia del derecho de dominio. Ahora bien,
No me voy a detener mucho en la licitud de cada uno de los temas por temas de tiempo, pero como ustedes sabrán, no se pueden vender cosas fuera del comercio, derechos o privilegios que no pueden transferirse a otras personas, como lo son los atributos de la personalidad, el estado civil, el nombre, bueno. Las cosas embargadas, estas solamente se podrán vender con autorización del juez o consentimiento del acreedor. Esperen. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si se celebra un contrato sobre un bien embargado sin autorización? Entonces, un sector de la doctrina sostenía que el contrato era válido porque prohíbe la enajenación, es decir, no se, o sea, se prohibía la tradición, más no el título como tal, sabiendo que en nuestro sistema hay una separación del título y modo. Luego, en 1974, la Corte Suprema de Justicia estableció que el contrato estaba viciado de nulidad absoluta por tener un objeto ilícito. Y finalmente, en la sentencia del 9 de febrero del 2022 se ratificó esta posición, señalando que la compraventa pura y simple, o sea, sí, la compraventa sabemos que son las obligaciones puras y simples, las que nacen a la vida jurídica en ese instante, estaría viciada de nulidad absoluta. Sin embargo, sería válida en caso tal de que se esté sometiendo a una condición o un plazo, pues que la condición o el plazo de alguna manera implique que sí, el vendedor tenga que levantar el embargo o conseguir la autorización. Tampoco se pueden vender bienes de uso público, como lo tuvieron que ver en su clase de propiedad, los parques naturales tampoco, tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de los resguardos indígenas, el patrimonio arqueológico de la nación. Ahí el doctor Cárdenas, pues en mi curso por lo menos, no me acuerdo si ustedes les dijo esto, pues da como la anécdota de que antes, pues ustedes saben que se encontraban huacas, entonces esas huacas pues la gente las encontraba y comenzaba a vender pues esos elementos a un precio exorbitante porque al fin y al cabo son elementos históricos y ustedes saben que eso se le da, se le puede dar, sí, un gran valor. Deme un segundo. Y en ese caso, pues luego se dijo que aquello que se ha encontrado con posterioridad a 1959 no pueden ser enajenados y están en cabeza del Estado por, digámoslo, por la teoría de que la tierra hace parte del Estado y por tanto todo aquello que se encuentre en ella, pues viene siendo el mismo. Tampoco se pueden vender los baldíos, los usufructos del padre de familia, el derecho de uso de habitación y los componentes vivos como los órganos, y en este caso se excluye el pelo, porque se dice que el pelo no es un componente vivo. ¿Cuál es la sanción de la contravención de estas prohibiciones? Como vendría acaeciendo un objeto ilícito, la nulidad tendría una nulidad absoluta. Ahora bien, respecto a la determinación. El derecho que se vende debe determinarse por las partes. Normalmente, cuando es un bien corporal, el que se vende se entiende que es el derecho de dominio y, por tanto, de nuevo, la cosa, o sea, el derecho de dominio sobre la cosa que se está vendiendo, pues la cosa se tiene que determinar. ¿Qué pasa si no se determina el derecho que se vende? Pues como les dije anteriormente, en caso tal de que no se determine, se entiende que es el derecho de dominio. Por el contrario, si se quiere vender otro derecho sobre la cosa, se tiene que determinar. ¿Cómo se determinan los bienes? Entonces acá vamos a tener que hacer una diferenciación de los bienes de cuerpo cierto y los bienes de género. Clasificación que tuvieron que ver de nuevo en su clase de propiedad. Entonces, en el caso de los cuerpos ciertos, se deben individualizar. Entonces, en el caso de los inmuebles, se deberán poner linderos, la cédula catastral, los parajes, la nomenclatura, el número, mejor dicho, tratar de identificar el bien lo más exacto posible, pues porque es un cuerpo cierto. Y esa es la característica del cuerpo cierto, que sea un bien específico con determinadas características que pues no van a tener otros. En este caso, esto de que se tiene que identificar los inmuebles con los linderos, con la cédula catastral y demás, se dispone, o bueno, nace en razón del artículo 31 del decreto 960 de 1970, que dispone lo anterior. Una cosa que se me pasó decirles, la cosa puede ser determinada o determinable. Y en la Convención de Viena, si se lee el artículo 14 de la misma, se puede concluir que va hacia la misma línea en que la cosa puede ser determinada o determinable, ya que en los requisitos para que una propuesta sea vinculante, espera lo mismo, que sea determinada o determinable. Listo. Ahora bien, cuando hablamos de un género, en este caso,
se tendrá que decir el género, se tendrá que decir la cantidad o la forma de determinarla y la calidad no es esencial, porque no es esencial y en caso tal de que no se diga la calidad no va a afectar la validez del contrato porque nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el ordenamiento, bueno, en los temas civiles como en los aspectos comerciales, tenemos normas supletivas. Entonces sabemos que en caso tal de que las partes no pacten la calidad, las normas supletivas suplen esa voluntad eh, que las partes pues no ejercieron. Entonces, como les estaba diciendo, hay unas normas supletivas. En el civil serán de calidad mediana dentro del género, la calidad media, sí, mediana, y en el mercantil será la mediana, pero esta tiene dos excepciones. Entonces, la primera son los casos de los bienes em, que no estaban a la vista y se entenderán que si estaban a la vista, pues va a ser la calidad del bien que vi. ¿Por qué? Porque Gira les decía, es lógico que si yo, no sé, me acerco a un almacén, me es complicado porque entra el Estatuto del Consumidor, pero supongamos que es un negocio comercial que no se sujeta a las normas del Estatuto del Consumidor. Em, en este caso, pues si el comprador ve un objeto y es en razón de lo que ve, qué es lo que quiere comprar, pues es lógico pensar que la calidad que le espera el objeto es lo que ve, ya que él, sí, de alguna manera toma la decisión de comprar por lo que está viendo. Por tanto, la calidad va a ser del objeto que esté visible. Y también cuando la calidad la otra excepción a la regla general de que es la calidad media es cuando es una calidad conocida en el comercio. Entonces, en el segundo caso, básicamente es aplicar una calidad usual. Pero acá viene algo importante y es que como pasan los usos, los mismos deben entenderse aplicables cuando las partes conocían o debían conocerlos. Entonces, para saber si en el caso, si se debe aplicar la calidad usual o la calidad conocida en el comercio, se tiene que mirar este aspecto de si las partes conocían o debían conocerlo. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un error en los linderos? Como les dije anteriormente, en los de cuerpo cierto, pues el ejemplo más usual son los inmuebles. ¿Qué pasa si uno la embarra en uno de los linderos? En principio, a título personal diría que eso es complicado, pero bueno, los errores suceden, pero en este caso solamente se debe corregir e identificar el inmueble mediante la interpretación del contrato. Es decir, que si yo me equivoco en un lindero, esto no va a devenir en la sanción de nulidad, sino que al contrario se deberá, digamos, lo que dar una interpretación del contrato para entender cuál era el lindero que se buscaba establecer. Bueno, ahora viene la pregunta de que si puede dejarse la determinación de la calidad y la cantidad de una de las partes. Entonces, en este caso, se habla de dos, pues digámoslo, del régimen interno y de la Convención de Viena. Respecto de la respuesta, respecto, valga la redundancia, al régimen interno, la doctora les decía, y el doctor Cárdenas también en su libro dice, que en este caso hay que mirar, o bueno, ahí sí hay que hacer un análisis del suministro, que es un contrato que vamos a ver muy pronto. Y en el suministro se puede dejar que la otra parte determine la cantidad de manera unilateral. Y esto bajo, digámoslo, unos límites. Entonces puede ser la cantidad usualmente requerida la otra parte, que ese es un criterio que es de mucha argumentación y pues hay que cogerlo con pinzas, que luego lo verán en suministro. Pero hay otros criterios que dejan poner sí, que deja que una de las partes determine en el contrato una cantidad mínima y una cantidad máxima. Pero la cantidad la podrá determinar unilateralmente una de las partes. Entonces, en este caso, lo que dice el doctor y lo que dice la doctora Gira es que al fin y al cabo, si en el suministro se deja que una de las partes de manera unilateral diga cuál va a ser la cantidad, pues entonces, ¿por qué no podrá hacerse en la compraventa? Esto pues se puede inferir ya que no va en contra del orden público y demás, porque si fuera en contra del orden público, pues también estaría prohibido en un contrato como el suministro. Y en la Convención de Viena permite que el comprador sea quien especifique la cantidad y las mercaderías y si no lo hace el vendedor, podrá hacerlo. Entonces, sí, la respuesta, digamos lo que en términos generales a esta pregunta vendría siendo que sí. Ahora bien, bueno, creo que ustedes no vieron posibilidad.